Bienvenidos todos en estas jornadas que telemáticamente hacemos para hablar del duelo y específicamente del duelo en catástrofes. ¿Por qué catástrofes? Pues que el duelo, como sabéis, de alguna forma se clasifica en diferentes órdenes y aquellos aspectos que tienen que ver con la visión común del duelo están vinculados con pues, tragedias, acontecimientos que de alguna manera tienen en común circunstancias parecidas y el COVID como tal entendemos que es así. Muchísimas familias no han podido despedirse de sus seres queridos, nadie les ha orientado de cómo hacer el proceso del duelo, nadie sabe realmente, ni tiene por qué saberlo, cómo hacerlo y pues la Delegación de Pastoral de la Salud entiende que es importante que planteemos al menos mínimamente ciertos aspectos que tienen que ver con esta cuestión. Los eventos trágicos provocan muertes masivas y entendemos que hay aspectos que tienen que ver con lo cultural, sociológicamente hablando, y que imprimen carácter en cuanto a la necesidad del colectivo. Hay dos elementos comunes que después Ignacio Ortiz ampliará. Uno es la incapacidad o la imposibilidad de despedirse y el segundo, desde luego, no ver el cuerpo, no ver al difunto, ni ritualizar la pérdida. Y esto es algo fundamental en el tema del duelo. En cualquier caso, yo voy a hablar primero de duelo y afrontamiento y de cómo hacerlo. Y para ello vamos con una definición de duelo que es pues, entendida y planteada para todos. Se trata de la respuesta emotiva a la pérdida de algo o alguien significativo. Se produce un desapego que genera reacciones o sentimientos que provocan el proceso del duelo. Afecta a todas las dimensiones de la persona, psicológica, emotiva, física, social y espiritual. Su expresión tiene además un componente cultural, mucho más específicamente en este caso. Entendido el duelo como pérdida significativa, por lo general no solamente hablamos de difuntos, de personas que vivían y que conocimos, sino también de otras pérdidas que realmente hacen que nos sintamos vulnerables y rotos. El duelo es un proceso y como todo proceso lleva sus tiempos, inherente a la condición humana, común a todos los hombres. Es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa amada, decíamos. El duelo es un proceso adaptativo para devolver el equilibrio. Hay muchísimas preguntas al respecto de esto. Casi todas tienen que ver con lo mismo y hay aspectos, matices, tantos como personas, pero realmente sí que podemos decir que entendemos que hay diferentes tipos de duelo. El duelo empieza cuando realmente hemos despedido al ser que ha muerto, a la persona que ha muerto, hemos ritualizado y hemos empezado ese tiempo sin él. También entendemos como duelo anticipado todo aquel proceso previo a la muerte en el que el enfermo, la persona está enfermo de cierta cronicidad y en situación de últimos días. Y es donde probablemente también podemos ser capaces de empezar a madurar, al menos mentalmente, lo que se avecina. El duelo finaliza cuando la persona puede hacer una vida medianamente normal, sin limitaciones. Y el recuerdo, desde luego, por la pérdida no deja de doler, pero sí permite hacer más o menos la misma vida que hacía, ¿no? Hay aspectos que tienen que ver con el proceso, que es conveniente que conozcáis, porque cuando una persona está en duelo se siente un verdadero marciano. Y lo primero que hemos de hacer es normalizar esta situación. Esto que te pasa es normal y es propio del duelo. Por ejemplo, dificultad de concentración. Es complicado concentrarse cuando uno está, sobre todo en los 2 primeros meses de este proceso de la pérdida. También es frecuente sentir que uno pierde cierta memoria, se le olvidan cosas. También un recuerdo continuo del fallecido con diferentes matices. También uno siente que puede perder capacidades como la de tomar decisiones o la de ser capaz de generar proyectos. Estas manifestaciones de la conducta nos llevan también a enumerar una serie de manifestaciones físicas que también son normales. El llanto, la opresión gástrica o torácica, la sequedad de boca, la sensación de asfixia, temblores, desvanecimientos, dolores de cabeza, insomnio, pérdida de apetito, sensación de debilidad física, inquietud, agitación, identificación con el fallecido y muchos más. Tantos, diríamos, como personas que descubren realmente que su vulnerabilidad le ha puesto en un extremo que no conocía. Esa ruptura con la existencia le hace el ser más
sufriente, la persona que más sufre del mundo para él, y así es. Hay unas reacciones sociales también propias del duelo que conviene enumerar. Resentimiento hacia los demás, sensaciones de no pertenencia. Parece que el deudo se desubica un poco de su entorno, ¿no? Y no hay que tenérselo en cuenta, es lógico, puede parecer extraño, pero no es nada extraño. Incluso llegar a elaborar una nueva identidad. Es como que a veces uno no quiere o no puede, por bloqueos, integrarse en ese proceso que comienza y como que se reconoce en otra persona y a veces puede generar actitudes que provoquen bloqueos del propio proceso del duelo, congelándolo o ralentizándolo. También hay reacciones espirituales que son frecuentes, pero que voy a enumerar. Conciencia de la propia finitud, pues cuando alguien que ha muerto recientemente y amábamos sucede y se va, hace que nos sintamos, de hecho, más cerca o más conscientes de nuestra propia finitud. La ilusión de la inmortalidad, ¿no? Digo ilusión porque realmente puede parecer como un pensamiento, aun cuando desde la fe no lo es, pero, sin embargo, puede aparecer como una reacción espiritual a tener en cuenta y, sin embargo, no tiene por qué ser preocupante, ¿no? El papel de Dios. El papel de Dios es una reacción espiritual frecuente para creyentes y no creyentes, tanto para negarlo como para castigarlo, ¿no? Encontramos a Dios como pues ese saco de lágrimas de todos aquellos que no tienen, pues, digamos, una fe consolidada, y si la tienen, por la razón propia del duelo, se confrontan a sí mismos y es completamente normal. Para esta ligera confrontación yo recomiendo siempre leer el texto el texto de Juan, sobre la muerte de Lázaro y la actitud de Jesús ante el sepulcro. Porque es muy importante que aun cuando sintamos que nos confrontamos por la muerte de un ser querido, verdaderamente él, Jesús, fue un hombre y tanto lo fue, que no pudo evitar romperse como nosotros ante la tumba de Lázaro. La búsqueda de sentido, eso aparecerá varias veces. Nos enseñaba Frankl y otros autores que es generalmente la principal de las búsquedas del ser humano, ¿no? Es una reacción natural, porque las preguntas sobre el sentido son las primeras que afloran. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Qué hago ahora? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Esto qué quiere decir? Entendemos que podríamos calificar básicamente tres tipos de duelo. El duelo normal, el duelo que se procesa automáticamente, con el dolor que corresponde, pero dando pasos lentos, aunque firmes, para encontrarnos en un año y medio, haciendo una vida casi normal. El duelo complicado que hace que el tiempo de adaptación sea mayor, por alguna razón, pero que se procesa. Y el duelo patológico que requiere, desde luego, de refuerzos y recursos externos para que la persona sea capaz de procesarlo, ¿no? Pero cuidado, el duelo no es una enfermedad, el duelo es una respuesta absolutamente natural. Cada persona lo experimenta a su modo, decíamos, y es normal porque posibilita la madurez de la persona. Se adapta a la pérdida, volvemos a vivir de manera sana sin el ser querido. Es un proceso adaptativo que devuelve el equilibrio. En algunas ocasiones encontramos como deudos recientes, muy recientes, incluso al primer mes, sus médicos de atención primaria enseguida les recomiendan tomar ansiolíticos porque no duermen. Pero es que no dormir, pero es que estar nervioso, como hemos visto, es que estar roto, es que tener vómitos, es que sentirse fatal, es lo propio de los primeros tiempos en el duelo. Y desde luego, si a alguno de ustedes les pasa, uno de vosotros, esperad, acompañados de personas cercanas que puedan sujetaros durante ese tiempo en los peores momentos y veréis si conviene o no conviene hacerlo. En el duelo complicado, las tareas del proceso no han sido vividas y, digamos, finalizadas, ¿no? Parece que hay personas que no experimentan ningún duelo, parece que están en esa anestesia emocional que nos sorprende, ¿no? Dicen, ¿cuántas veces escuchamos en un tanatorio? Pues no ha llorado, pues es que no ha hecho ni un solo gesto. Pero es que cada persona requiere sus tiempos. No lloran, evitan cualquier mención, regresan a su vida normal muy rápidamente. Este duelo complicado esconde algo más que hay que averiguar. En algún momento la persona romperá seguramente y necesitará de nosotros en ese momento, en el momento que, respetando sus tiempos, vendrá cuando tenga que venir. El duelo patológico es un duelo que no es adaptativo. Todo lo que hemos visto previamente
son aspectos que tienen que ver con la adaptación al duelo y que no, desde luego, requieren pues ninguna atención especial, ¿no? Como la alucinosis y todo lo demás. Sin embargo, cuando un estado adaptativo que culmina en una forma patológica posible, generalmente en una depresión, necesita de un apoyo médico. Sin duda, la ansiedad expresada en forma de pánico, conductas fóbicas, son típicas de este tipo de duelo. Por ejemplo, la incapacidad de hablar, las reacciones emocionales excesivas, ¿no? Por supuesto que el duelo va a provocar que tengamos reacciones contra todo y contra todos y contra uno mismo, pero hay que ver que cierta exacerbación puede contener detrás o estar ocultando algo más complejo. El hecho de que haya pérdidas anteriores, la momificación, el duelo enmascarado, un cambio radical, una historia depresiva previa, una identificación muy intensa con la muerte y el muerto, un impulso destructivo, tristeza profunda y muchas cosas más. Por ejemplo, una persona así, incapaz de afrontar, nunca visitaría el cementerio, ¿no? Estas son razones que de cara al afrontamiento nos impiden o dificultan que se procese, ¿no? Y tenemos que hablar de la negación y de todos los aspectos que desde luego evitan una realidad que nos sacude frontalmente, a la que por alguna razón no somos capaces de enfrentarnos, ¿no? Estos aspectos que tienen que ver con el afrontamiento o el no afrontamiento, pues están ahí, como digo, son muy normales y creo que son argumentos que cualquiera podría entender, ¿no? Vamos a ver qué dicen los profesionales históricamente en más o menos tres tiempos, tres fases, ¿no? Primera, Kubler-Ross. Bueno, la doctora Kubler-Ross, hay que decir, por encima de todo, a quienes defienden que sus fases son fases del duelo, que no es cierto. Ella creó las fases para hablar de moribundos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, las terapias y las personas que están cercanas a este tipo de acompañamientos, pues han procesado que estas fases irían muy bien en lo que tiene que ver el duelo. Y no van mal, pero realmente hay que entender esto y hay que saberlo previamente. Es cierto que ninguna de las fases están interrelacionadas y que están todas ahí y que pueden aparecer en cualquier momento una u otra o ninguna, o todas. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la adaptación. Para Kubler-Ross, estamos hablando de los años 60-70, estas etapas de alguna forma van a conformar el estado que la persona va a expresar durante los meses de duelo. Es posible atravesar varias de estas etapas, como decía, en un efecto montaña rusa, pasando de entre dos o más, volviendo a hacerlo una o varias veces sobre las demás antes de finalizar. Y después de Kubler-Ross nos encontramos con Worden, que dice que no son fases, que son tareas. Y habla de las más importantes que se han seguido hasta el día de hoy y que todavía se siguen. La aceptación de la realidad de la pérdida, es importantísimo aceptar a priori que se ha muerto, que se ha ido y que no voy a volver a verle. Es importantísimo no utilizar sinónimos, desvíos, juegos semánticos, giros, sino simplemente aceptar, lo primero, que la persona que amo se ha muerto. Identificar y expresar sentimientos. Esta segunda tarea de Worden es muy importante porque es un flujo total de sentimientos tan brutal que en ningún caso somos capaces de ordenarlo, ¿no? Tercera, ayudar a vivir sin el fallecido. Esta etapa es una etapa ya de proceso fundamental en la que vamos a ver cómo necesitamos reencontrarnos con nuestra propia capacidad de vivir sin él. Y reubicar emocionalmente al fallecido, es importante. No vale tenerlo en unas cenizas en una urna, no vale tenerlo en la imaginación pensando que volverá, no vale decir que uno lo escucha o enclaustrarse en una falsa alucinosis que realmente no es adaptativa. Estas 5 tareas de Worden sí que suelen aparecer en este orden y que funcionan muy bien. Y es cierto que cuando hemos reubicado al fallecido parece que todo cambia y todo cobra sentido. Worden define el duelo como una reconstrucción de significados. También Niemeyer lo hace, pero de una forma más compleja. Recordad, Kubler-Ross fases, Worden dice que no, que son etapas,
Y Niemeyer dice que no, que es un constructo, ¿vale? Destaca lo particular y lo activo en el proceso de duelo, a diferencia de lo universal y pasivo de los autores más tradicionales. De alguna manera, Worden viene a decir que dependiendo de valores, de forma de ser, de formación y de todo lo que el ser humano atesoramos, cada persona es capaz de construir su propio duelo. Esta elaboración, dice, está determinada no solo por las emociones, sino también por el contexto relacional y los significados únicos del doliente. La diferencia se presenta principalmente en lo que se ha llamado fase de reorganización o restablecimiento, cuyo objetivo está determinado en forma importante por la concepción de lo que es un duelo elaborado. Estas evidencias son incorporadas por Niemeyer, quien postula que la muerte transforma las relaciones con la persona querida en lugar de ponerles fin. Eso es muy curioso. Esto va a cambiarlo todo en la visión del duelo desde la psicología, ¿no? No es que transforme verdaderamente cómo me llevo, cómo me llevaba con él o con ella, sino que hace de mí una persona distinta, reconstruida a partir de las nuevas emociones, de las nuevas convicciones, respetando mis valores, pero desde luego basado en una clarísima expresión realista de la pérdida, ¿no? Vamos inmediatamente a hablar de una tarea que verdaderamente es difícil y que siempre sale, el duelo de los niños, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntan en los sanatorios, en los hospitales previo a la muerte, qué hacemos con los niños? Pues la primera respuesta a cualquier pregunta es sí. Los niños han de saber que la persona ha muerto. No que está en el cielo solamente, no que está de viaje, no que está o es invisible, sino que ha muerto. Y debemos de ponerle todos los ejemplos que necesite en función de la edad que tenga, es decir, en función de su capacidad de abstraer. Siempre hay que informar. Es importante hacerle partícipe de una realidad que le afecta como cualquiera de nosotros y él necesita hacer el duelo como nosotros. Si no se le informa, el niño percibe que algo pasa y siente que algo se le oculta y siente que está fuera del entorno grupal. Si lo averigua por la familia, cuando ya ha pasado todo, se revelará, aunque sea pequeñito. Entonces pedirá cuentas de por qué no le han dejado ver a su ser querido, a su abuelo. Fijaos qué crueldad. El niño duerme con su abuelo y de repente, al día siguiente, le dicen que el abuelo no está. El abuelo a partir de ese momento se ha hecho invisible. O sencillamente, y solo, que está en el cielo. Decir solo está en el cielo, y aquí pues reivindico a Dolores, a Consuelo Santa María y toda su obra, pues el día que el cielo está encapotado, el día que hay nubes, el niño está triste. Porque solamente es capaz, o le han hablado, del cielo físico, del cielo que conoce. O tal vez no tenga la edad capaz de verdaderamente descubrirlo y entenderlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo porque tiene derecho a saberlo como cualquiera de nosotros. Y tiene también que procesar significativamente en su existencia todo lo que vive y también la muerte la vive. Hablamos a veces con cierta, no sé si nostalgia, yo creo que no es nostalgia, a veces me dicen de las muertes en el mundo rural, ¿no? Donde el niño estaba jugando alrededor del difunto y donde se le hablaba de la muerte, y donde veían que durante 3 días toda la familia estaba rodeando a ese ser querido. Y cuando lo veían marchar, lo veían también entre la familia, entre llantos, sonrisas, en una reacción absolutamente natural. Tarde o temprano, el niño que no sabe de la muerte de su ser querido lo sabrá, y tendremos un adulto con un gran trauma de esos que cuando va a un tanatorio dicen prefiero recordarle cuando le conocí que estaba bien. Determinante es la muerte de un familiar que influye en los procesos de elaboración del duelo, pues desde luego que el rol de la persona fallecida no es lo mismo que la fallecida sea la madre, el padre, el abuelo, la abuela, el primo o el vecino, ¿no? El vínculo que el niño tenía con el fallecido es importantísimo. La naturaleza del apego, el grado de seguridad, el grado de confianza van a hacer que evidentemente la intensidad pues no sea la misma. El tipo de muerte y sus causas. No es igual que el impacto de una muerte natural de un ser mayor, de una persona mayor, de un anciano, de su abuelo, que el accidente inesperado del padre, ¿no? Que es, además del bombazo, pues todas esas ideas que surgen inevitablemente que no podemos sujetar,
en las que imaginamos de qué manera pudo morir esa persona con tal crueldad, porque mentalmente somos más crueles que la realidad. No es igual, como digo, el impacto de una muerte natural que un accidente. Han de facilitarse las tareas del duelo si hay una buena red de apoyo y personas significativas para que el niño, desde luego, pueda apoyarse y expresarse. Dios y el duelo. Nos encontramos con infinidad de textos, de guías de duelo, de panfletos que nos hablan del duelo, de qué es el duelo, de qué es el morir, de qué no lo es. Y sin embargo no aparece Dios por ningún sitio, ¿no? Nosotros, cristianos, no podemos evitar decir que nuestra antropología está llena de Dios y que cualquier paso que damos, lo damos desde la inspiración de la fe, ¿no? Esta concepción ofrece una manera concreta de entender la muerte. Para hablar de duelo tenemos que hablar de muerte. Y Jesús, que asumió el temor de la muerte, a la luz de la voluntad del Padre, así lo hizo. Aunque por la muerte, dice, nos vemos privados de nuestra plenitud existencial, es posible, dice la 2 Corintios, aceptarla para vivir con el Señor. Se trata de un deseo que coexiste con el temor natural y que aparece en la tradición espiritual de la Iglesia, en la esperanza del encuentro definitivo con Él. Jesús ha previsto su muerte. La ha afrontado con lucidez, no sin miedo. Seguro, lo sabemos, tenía miedo. Pero no la ha evitado. Y lo más importante, no la ha temido. ¿Por qué tanto miedo a la muerte? Porque ese tabú de la sociedad occidental, del que habla Philippe Ariès con tanta frecuencia, nos ha convertido en los enemigos de la muerte, cuando la muerte es parte de la vida. Claro, cuando sucede que no es el vecino de al lado, ¿qué pasa? Que nos derrumbamos y no sabemos qué hacer. Jesús ha previsto su muerte, decíamos, y la ha afrontado con lucidez. La ha temido, como nosotros, pero se ha mantenido hasta el final fiel ¿a qué? A su compromiso con el Padre. Es a partir de ese gesto que podemos conocer mejor la profundidad de la confianza de Jesús. Abba, en el Padre. Cuando todo fracasa y hasta Dios parece abandonarlo, Jesús grita con fe, con mucha intensidad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Claro, cuando decimos que piensa Dios en esto, es hablar del siglo XXI, de la muerte y de un sistema de vida en el que estamos huyendo todos, no solamente de la muerte, sino del sufrimiento. Sufrir, ¿qué es eso? ¿No? Que una aplicación para sufrir, tal vez la inventen, evidentemente no servirá para nada, ¿no? A la luz de algunos trabajos de expertos en duelos, como decía, la fe tiene poco que decir. Pero los cristianos sentimos que nos proporciona un recurso maravilloso para encontrar sentido a la muerte en general y a la pérdida del ser querido en particular. Para entender el misterio de la muerte hay que mirar a la vida, hay que mirar a la cruz y a Cristo resucitado. La resurrección, esto es muy importante, expresa una vida nueva tanto al que muere como al que queda, consolado en la certeza del sepulcro vacío, alimentar así la esperanza que el Dios de los vivos ha dado un nuevo hogar a nuestro ser querido, con quien un día nos veremos en un encuentro feliz y definitivo. No es escabroso, ni ñoño, ni parece tonto decir volveremos a vernos, porque así creemos que es, y así creemos que será. De las formas, no estamos aquí para hacer teología, y menos de la resurrección, porque es complicadísimo, ¿no? Pero sin embargo San Pablo habla muy claramente del cuerpo espiritual. Entender la resurrección facilita la recuperación del deudo desde la fe, proporcionando el sentido pues desde el amor de Dios y en Dios, en una relación sanadora que Jesús vino, desde luego, para demostrar cómo, cicatrizando las heridas de la cruz, que no fueron pocas, en la cicatriz de las heridas está la esperanza del hombre de la vida eterna, que ilumina ante el sentido sagrado de la vida, el dolor más insoportable que puede llevarnos a un momento de amor inconmensurable que transforma el drama de la vida en una ocasión para crecer. Fijaos, yo siempre digo y comentaba que huimos frecuentemente del momento del dolor, del enfermo con mal aspecto, del sufrimiento del otro. Qué marrón el día que tengo que ir a un tanatorio porque ha muerto el vecino. ¿Qué pasa cuando es tu padre? ¿Qué pasa cuando es tu madre? ¿No? Y sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajo reconocer que la vida es sagrada y que el entorno donde ese difunto está es el altar del mismo Cristo. Yo, aficionado a la literatura, aficionado al cine, siempre digo, y aprovecho este momento para hacerlo, que cualquiera que tenga un
familiar, un ser querido enfermo, acuda al sacerdote, acuda al capellán y que le lleve el Santísimo, que le lleve la forma y que ore con él. Porque si pensamos que hay algo espléndido en la naturaleza, que es sobrenatural, no os imagináis lo sobrenatural y lo que significa orar con alguien que se va, que se está yendo, orar con el Señor delante. Es maravilloso, es magnífico y es, pues aparte de sobrenatural por su concepción natural y por el sentido que tiene, algo maravilloso. Y así entendemos que resucitamos y así entendemos que la vida continúa de alguna manera, ¿no? Entenderla es hablar de una relación sana con Jesús y con el mundo. Los eventos trágicos de los que hablábamos, aunque el padre Ignacio ampliará este concepto con detalle, nos hacen vemos quienes estamos en hospitales y en funerarias, cómo la impotencia es el sentimiento que todo lo puede en este momento. Hemos visto cómo los enfermos desde marzo nos decían, me han abandonado. Hemos visto cómo las familias nos llamaban desesperados para decirnos, es que no sé nada de él, está vivo. Y os aseguro que lo que más hemos hecho ha sido videollamadas. Y por supuesto orar con ellos. Pero ¿qué sucede? La sociedad no puede mirar a otro lado. Cuando mira la causa del dolor, cuando mira la inquietud por el estado emocional, cuando mira las cuestiones sociales, porque no mira la cuestión espiritual. Y digo espiritual en el amplio sentido del término y no solamente confesional. Si alguien que tiene cuidados, que tiene confort, que tiene una enfermedad incurable, está bien tratado, pongamos por ejemplo los cuidados paliativos. Si alguien ha sido tratado por un profesional paliativo, tiene un nivel de conciencia mínimo para hacer una vida mínima con su familia, para perdonar, para perdonarse, para orar, para sentir que ha cerrado su vida, verdaderamente estamos consiguiendo llegar al fondo del corazón y cerrar ese ciclo existencial en el que la espiritualidad es tan importante como todo lo demás. Porque fijaos, abrir la puerta de una habitación y sonreír es espiritualidad. Limpiar una baba y sentarse en un enfermo, cogerle la mano que está solo. Ahora con guantes, con EPIs, con todo lo que queráis, porque lo hacemos igual. Porque los capellanes están haciendo ahora lo que han hecho siempre. Lo mismo. Con mucho más dolor, con mucha más impotencia. Porque es cierto que hay días, y es una revelación personal, en que la situación es tan dolorosa que cuesta trabajo. Es difícil hacerlo. Pero, como veremos después, yo creo que ninguno de nosotros acude a un hospital por la fe del enfermo. Para empezar, acude por la de uno mismo, que es la verdadera llamada y la vocación para llegar al otro, ¿no? Y una vez ahí, nos encontramos con la respuesta que Cristo siempre da, como vamos a ver en la imagen del buen samaritano. Pues Jesús acoge con todo su ser a todo ese ser, no a la herida, no al nombre, no al dolor, no a la patología. Y como vemos en el buen samaritano, sale de sí mismo para conseguir la dignidad absoluta de ese ser humano, de ese hermano. Por eso es hermano, porque somos hermanos. Y en estos momentos la situación es la misma, pero fijaos, multiplicada por nadie sabe cuánto. Sin tiempo de pararse, sin tiempo de reconciliar un trocito de jornada en el sagrario, sin tiempo siquiera de pensar, ¿no? Y sin embargo yo he visto llorar a más gente en todos estos meses que en mi vida, y hay unos cuantos años. Y digo llorar, me refiero a sanitarios, hasta el responsable del almacén, ¿no? Porque, eso sí, no hay dolor acompañado. Y lo veremos en otra etapa de estas conferencias. No hay dolor acompañado, no hay sufrimiento acompañado, sino transformado. Y es desde la fe que encontramos que el amor de Dios se hace para nosotros eso tan importante que somos capaces de dar en el darnos. Porque primero nos damos y después descubrimos que lo que damos no es nuestro, no somos nosotros. Siempre he pensado que lo ideal en la actividad de la gente de pastoral es conseguir la intimidad del enfermo con Dios.
y nosotros apartarnos, estar a un lado. Ser capaces de conseguir ese ambiente para que él sienta que Dios no solamente está en él, sino que está ahí por él, que todos estamos ahí por él, que hemos venido ese día por él y que cualquier cosa que necesite la tendrá.